Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de los ancestros. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordad que hay un índice en la descripción, que hay 3 niveles nuevos de contenido en el canal, que estamos en thechicnoir.com, donde podéis encontrar la nueva sección gratuita de preguntas y respuestas para miembros. Vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta, suscribiros al canal. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de los ancestros. Los ancestros, sé que hay muchos de vosotros que tenéis ancestros, trabajáis con los ancestros para vuestros trabajos espirituales y para algunos es su principal guía, ¿no? Es con lo que trabaja, ¿no? Con, ¿cómo se dice? Con energía ancestral, por decirlo así. Hay gente que tiene energía ancestral de diferentes índoles, hay gente que tiene, pues bueno, de guías, maestros, diosas y todo eso, pero hay gente que su principal trabajo es con los ancestros y todo su trabajo básicamente es con la energía ancestral de sus antepasados. Entonces volvemos a lo mismo. La cuestión es que sí está bien trabajar con la energía ancestral de los ancestros que tenemos en nuestro linaje, porque bueno, y muchos de nuestros dones, muchas veces nuestras habilidades vienen de esos ancestros. Pero la cuestión es como siempre, no porque sean ancestros simplemente de nuestro linaje, quiere decir que sean ancestros de la luz y sanados. Muchos ancestros que podemos tener en nuestro linaje pueden venir de un camino oscuro, pueden venir de la maldad, pueden estar llenos de rencor, llenos de odio. Y sí, son nuestros ancestros, pero muchas veces no, puede que no sea lo más aconsejable trabajar con esos ancestros. Entonces, cuando uno trabaja con los ancestros y cuando dice, hoy no, yo es que mis ancestros me apoyan, mis ancestros me guían, mis ancestros, sí está bien que tus ancestros te apoyen y te guíen, estén ahí contigo a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites progresar en esta vida. Si es que es el progreso lo que quieren para ti. Si es que quieren es el avance de tu linaje y no la destrucción y llevarlo por el camino de la decadencia y la oscuridad maligna, por decirlo así. Entonces hay muchos que simplemente porque son ancestros ya les acogen, ¿no? Como parte de su línea de trabajo energética, porque son sus ancestros, trabajamos con los ancestros, mis ancestros me han dicho ya, pero hay que saber, hay que averiguar qué ancestros son esos, qué, de dónde salen. Tú para trabajar con tus ancestros de una manera, por decirlo así, saludable, de una manera, por decirlo así, de luz, de una manera evolutiva, tus ancestros tienen que, cuando mueren, tienen que irse, tienen que regresar, tienen que pasar el proceso de retorno, por decirlo así, de sanación, de revisión, ¿no? De su vida, de su experiencia aquí en la Tierra, para poder planear su siguiente encarnación. Y es primordial que tus ancestros se vayan. No es aconsejable trabajar con ancestros que no se han ido. Con eso no quiere decir que sean malignos, con eso no quiere decir que sean malos, pero lo más probable es que no estén sanados. Entonces, ¿qué pasa si tú trabajas con un ancestro, por decirlo así, que no está sanado, que no se ha ido, que no ha revisado sus errores, sus cosas, dónde hizo mejor, dónde la cagó, dónde
dónde pudo mejorar, que no ha hecho ese trabajo después de la muerte, después de desencarnar, eh, que no puede tener la claridad, la elevación en su alma, en su espíritu, para poder mirar por el mayor bien de sus descendientes y de su linaje. Porque ya tiene unos asuntos pendientes, tiene una ira, tiene un rencor, tiene un odio, tiene una cosa, ¿no? Porque realmente no se ha ido. Entonces, si no se ha ido, ¿quién es ese ancestro con el que uno está trabajando? Es como ya sea tu padre, tu abuelo, quien sea tu tatarabuelo, tu bisabuelo. Si no ha emprendido ese viaje, si no ha abandonado este plano, por decirlo así, bueno, este plano, hombre, está muerto, en este plano del que le vemos no está, pero sigue en este plano, es a lo que me refiero, sigue en el plano invisible de la 3D, o incluso puede estar en la 4D. Entonces este ancestro, aunque puede que no venga con malas intenciones y puede que no venga a causar ningún daño ni ninguna maldad, pero no está sanado, no está, no puede tener una visión clara de cómo poder aconsejar y guiar, porque va a estar filtrado por su experiencia en la tierra, por su experiencia de su personalidad que sigue aferrado a ella, porque no se ha ido, no se ha ido a nivel de alma, no se ha desprendido sus diferentes partes para quedarse con la pureza de su ser, con la pureza de su alma, ¿no? Y desde esa perspectiva poder, por decirlo así, ayudar o actuar como, ¿no? Como guía, ¿no? Como guía ancestral contigo en el linaje, ¿no? Entonces hay muchas tradiciones, hay muchas culturas que trabajan con los ancestros. Pero claro, lo que digo yo, ¿esos ancestros de qué son? ¿Son de la luz? ¿Son oscuros? ¿Son malignos? ¿Son ancestros que andaron en un camino oscuro con los que estáis trabajando y que os van a estar guiando para seguir en ese camino oscuro, en el linaje? Esos ancestros quieren la evolución vuestra o que sigáis perpetuando la misma vida, la misma, seguir estando vinculados a esos seres del bajo astral que a lo mejor estaban vinculados vuestros ancestros. Esos ancestros con los que trabajáis quieren el mayor bien vuestro de linaje o seguir funcionando como operaban y funcionaban cuando estuvieron vivos. Pero para poder tener una mayor claridad, una mayor visión de cómo funcionar mejor y cómo ayudar a tu propio linaje, uno debe irse. Y algunas culturas que trabajan con ancestros, el ancestro no se va a ningún sitio. El ancestro está pululando por aquí un año o lo que sea y se va con un miembro de la familia o lo que sea, ¿no? Dentro de cada cultura cada uno tiene su modo específico de cómo es eso. Pero si uno quiere trabajar con sus ancestros de bien, tu ancestro, una vez que se muere, tiene que abandonar el plano físico y tiene que seguir avanzando por los diferentes planos, desprendiéndose de todo aquello que no es tu ancestro, la persona, el ser en esencia. Entonces, cuando ese ancestro está trabajando con vosotros, está trabajando desde la luz, desde una pureza, desde una, desde una parte más pura de su ser, desprendida de la personalidad de la que era en vida, porque todo eso se ha ido dando cuenta que no es el ser en esencia. Y esos son con los ancestros con los que uno puede trabajar, los que están en la luz y sanados. Y para estar en la luz y sanados tienes que haber abandonado esta 3D, tienes que haber seguido evolucionando el camino de retorno del alma, de cuando desciende, viene para reencarnar, desciende y cuando se va tiene que ir, pues eso, ascendiendo hasta donde pueda ascender, hasta donde llegue o le sea permitido, pero tiene que marcharse, tiene que abandonar este plano, tiene que dejar esto. No puedes,
no es aconsejable trabajar con un ancestro que no se ha ido a ningún sitio. Que es como, por ejemplo, que un muerto que está en una casa y ese muerto que está ahí no se ha ido a ninguna parte, ¿me entendéis? Y si ese muerto es tu ancestro, pues muy sanado no está, porque sigue aquí, porque si estuviese sanado se habría ido y se habría sanado y podría luego después ejercer como de guía, pero de ancestro tuyo, que conoce ya muchas cosas de tu linaje, pero como de guía ya con esa sabiduría y ese aprendizaje de todas las cosas que ha visto, que ha hecho y que ve que no está bien y que comprende y entiende y que puede ver tener una mayor perspectiva de cómo llevar al linaje a un camino más evolutivo. Y hay muchas gentes que trabajan con ancestros y son ancestros de la oscuridad. Son ancestros que no están sanados, son ancestros con traumas, son ancestros que no han abandonado esta tierra, que no han abandonado este plano, no han abandonado este lugar. Entonces, son ancestros con trauma, son ancestros con heridas, son ancestros con rencor en muchos casos, según lo que vivieron, según lo que les pasó. Y entonces esa influencia está en el personaje, en el ser de este ancestro. Y eso es lo que va a estar influenciando en vosotros. Y si ese ancestro estaba trabajando con la oscuridad, era maligno, era oscuro, pero lógicamente si es maligno oscuro te va a decir que eso está bien, no te va a decir que no te va a decir que la vida que te está proporcionando es oscura, ¿me entiendes? Y muchas culturas y mucha gente que se crían con esta cosa de que son nuestros ancestros que nos ayudan, pero esos ancestros pueden venir de linajes oscuros. ¿Eh? Pueden venir de, de trabajar con la oscuridad, de tener eh, entidades que han adquirido en el linaje y que quieren seguir y que quieren que esas entidades oscuras, malignas, seres de bajo astral, sigan perpetuando en la familia y sigan ejerciendo, ya sea porque son familias adineradas y quieren seguir perpetuando eso. Entonces estáis trabajando con ancestros oscuros, con ancestros malignos, con ancestros que quieren perpetuar el mal en vuestro linaje. Pero nos lo van a decir, por supuesto. Os van a decir, esto es bueno para la familia, o esto es tal, esto, mira, así es como nuestra familia consiguió dinero, así es como nosotros hemos estado progresando y nos ha ido muy bien. Pero una vez que estás dentro, pues ya verás todo lo que eso conlleva, todo lo que te exigen, todo lo que te piden para que todo eso vaya tan bien, para que tenga ese dinero, se siga manteniendo en el linaje, en la familia, esas riquezas, ¿no? Entonces uno tiene que averiguar y saber bien, pero muchas veces es difícil que lo averigües porque muchas veces os involucran en esto ya desde pequeños, ¿me entendéis? Entonces es algo que no muchas veces no tenemos la conciencia de si es de bien o de mal, es como algo que se supone que está bien y crecemos creyendo que está bien, que son ancestros de la luz, que están sanados, que vienen a elevar el linaje y no todos los ancestros vienen a elevar el linaje. Muchos ancestros vienen a perpetuar la maldad y la oscuridad en el linaje y entonces hay que saber con qué tipo de ancestros estamos trabajando. Si son ancestros que se han sanado, si son ancestros que se han ido bien, si son ancestros que están en paz, ¿no? Que han pasado su transición, su revisión de su vida, su aprendizaje, su análisis de ellos mismos y dicen, no, bueno, ya sé lo que me pasó aquí, ya sé, bueno, ahora ya sé. Y siguen evolucionando las diferentes fases de la muerte, ¿eh? Hasta ir desprendiéndose de todas esas partes, ¿no? De la personalidad y quedándose con la esencia más pura. No todos los ancestros son de la luz, son sanados. Y no son de la luz y no son sanados muchos de ellos porque no se han ido, son como ancestros fantasmas. Yo he oído en algunos programas que dicen que los ancestros estaban ahí para ayudarles, que los ancestros están ahí para mirar por ellos y que ese ancestro ayuda a aquellos que tienen ese altar, por decirlo así, en honor a ellos, ese altar en honor a ellos. Entonces ayudan más a esas personas, ¿no? Del linaje que tienen ese altar en honor a ellos, a que trabajan con ellos, no sé, con las energías y con lo que con lo que sea que sepan hacer, ¿no? Y que el resultado de eso es como quien dice que, que ellos han hecho un sacrificio quedándose aquí, esos ancestros, de no irse para poder ayudar. Y claro, y yo ahí dije, claro, grave error. Esos ancestros no están sanados.
No puedo decir realmente que si están en la oscuridad o no, porque eso habría que verlo en cada caso individual, ¿no? De si el ancestro está en la luz o no está en la luz. Pero sanados claramente no están. ¿Por qué un ancestro, por qué un familiar tuyo iba a quedarse aferrado aquí en esta tierra sin marcharse, sin irse, sacrificándose para ayudaros? No tiene mucho sentido. La cuestión es que el ancestro, el familiar, eh, una vez muerto, abandone este plano, no se quede aquí como un fantasma, no se quede aquí como un ser de bajo astral, no se quede aquí como esos seres que por no pagar cuentas no abandonan esta 3D, este plano, por decirlo así. Pero lo único en el aspecto que no son visibles, pero siguen aquí, no se van a ningún sitio. Esa alma no puede evolucionar, esa alma no está evolucionando, no está creciendo porque está estancada en esta realidad, en esa vida, en ese personaje que se murió porque no se fue a ningún sitio. Sí hay gente que tarda en irse muchas veces, les lleva su tiempo porque no se sienten seguros, se sienten con culpa o lo que sea, o tienen un asunto pendiente que quieren solucionar antes de marcharse, pero el objetivo es que el ancestro se tiene que marchar, tiene que abandonar esta 3D, tiene que pasar a 4D, donde hay todos los procesos que tenga que pasar hasta llegar donde sea que está su evolución, su pureza de alma, ¿no? Por decirlo así. Y desde esa perspectiva amplia, clara, luminosa, reconociéndose a sí mismo como lo que es y reconociendo que esa vida era un personaje X, ahí puede decidir que va a ayudar al linaje, a quien sea que esté ahí, a quien sea que esté más conectado, a quien sea que esté más espiritual, y desde esa perspectiva elevada, alta y sanada, habiendo entendido su vida, habiendo sanado en ese proceso de muerte, esos asuntillos pendientes que tenía, desde esa perspectiva sí es bueno trabajar con los ancestros, porque son ancestros de la luz y sanados. Y esos son los ancestros con los que uno tiene que trabajar. Incluso cuando uno invoca o llama o pide a sus ancestros, hay que matizar, porque ancestros tenemos muchos, de la luz, de la oscuridad, malignos, con rabia, con odio, vengativos. Y dentro de esos ancestros puede haber muchos, quién sabe, que son seres de esos del bajo astral, ¿me entiendes? O seres o razas, o que haya razas de baja vibración dentro de ese linaje, ¿no? Que se hayan vinculado con nuestros ancestros. Entonces, simplemente, incluso cuando queremos pedir, por decirlo así, ayuda a nuestros ancestros, que nuestros ancestros nos ayuden y todas esas cosas, hay que matizar siempre. Porque te pueden aparecer otro tipo de ancestros, otro tipo de ancestros que puede que no sea que es lo que deseas, que te vengan a ayudar precisamente porque te van a complicar la vida, ¿me entendéis? Entonces, cuando uno pide o por sus ancestros, que le ayuden los ancestros, o pene su vela, lo que sea que hace cada uno va a pedir por los ancestros, ¿no? Hay que matizar que sean ancestros de la luz y sanados. Sanados, sanados energéticamente, sanados de sus heridas, sanados de sus traumas, ¿me entendéis? En el aspecto de sanados de posmuerte, porque intentamos sanar en vida todo lo que intentamos, lo que podemos sanar, pero hay cosas que en la muerte pues tenemos nuestros traumas, nuestras cosas que no hemos podido hacer, que no nos ha salido bien y que nos sentimos culpables de no sé qué, y entonces se sigue un proceso de sanación posmuerte. Entonces, ese ancestro, si no se ha ido, difícilmente va a sanar, porque si estuviese sanado no estaría aquí. Se habría ido porque está sanando y en ese proceso de sanación se va elevando, se va elevando, se va purificando de muchas energías de aquí, va desprendiéndose de todo esto de la 3D, por decirlo así. Que bueno, que muchas veces cuando reencarnamos, si seguimos con los asuntos pendientes, no todo sigue, pero en el proceso cuando tú te vas, ¿no? En la pureza te vas yendo en la pureza de tu alma. ¿No? Es lo que se va elevando, es lo que se va quedando allí, lo que va ascendiendo, no va a ascender todas las cosas aquí, todo, no, eso es lo que va ascendiendo, la pureza de tu alma, cuanto más puro eres, más parte de tus almas van ascendiendo, ¿no? Y luego te encuentras en ese estado eh, más luminoso y de luz y sanado para ayudar a los de tu linaje. Entonces es algo que tenéis que tener en cuenta,
porque no todos los ancestros o porque mi familia trabajaba con los ancestros y yo ahora también trabajo con los ancestros, no quiere decir que sean sanados. Pueden ser ancestros oscuros, malignos, del bajo astral, ancestros de razas de baja vibración y que quieren retomar, seguir estando en el linaje. Y a veces, pues trabajar con ancestros que no están sanados, pues nos sigue manteniendo y perpetuando en un linaje de baja vibración, en un linaje de poca ascensión, en un linaje de dificultades para evolucionar y seguir perpetuando la maldad en el linaje. Con lo cual se hace más difícil evolucionar, ascender, crecer y dejar esa oscuridad atrás. Aquellos que quieran emprender otro camino, por supuesto. Y eso es lo que quería especificar, que no todos los ancestros, y no porque vengamos de una cultura que se trabajan con los ancestros y que sea lo que estaba ahí, lo que hemos encontrado ahí, quiere decir que sean buenos, aunque sea lo único que conozcamos muchas veces, es ese poder espiritual, por decirlo así, viene del lado oscuro. Y a veces no sabemos que es oscuro y no nos van a comentar que son oscuros, no lo van a decir, porque tendrán el miedo de ser rechazados y de no seguir en el linaje. Entonces van a hacer una mezcla así de como que ayudan, pero al mismo tiempo también hacen cosas malignas, ¿me entendéis? Y ya sabéis que cuando se está en la luz se mira para el mayor bien de todos, no para hacer cosas malignas y causar daño a los demás. Entonces, si tus ancestros, si los trabajos que están guiados por tus ancestros caen en la categoría de todas las definiciones que hemos dado aquí en el canal de cuando uno trabaja con energías de baja vibración, pues lógicamente, aunque sean tus ancestros y que los que trabajas y que tienen esas fuerzas, ese poder espiritual, no son ancestros sanados de la luz, son ancestros de la oscuridad y malignos y no sanados. Puede que no sean malignos, pero si no están sanados, tienen un filtro a la hora de ayudarte que están condicionados por unas experiencias y unas heridas, unos traumas en el ser que les va a impedir aconsejarte o guiarte en la en el camino más correcto y más claro que si estuviese totalmente en la luz, porque hay un filtro que tiene de trauma, que es lo que le marca a la hora de guiarte para hacer unos trabajos o unas cosas o seguir una trayectoria, porque tienen trauma. Entonces muchos de los trabajos puede que sean vengativos, sobre todo si son relacionados al trauma de ese ancestro en particular o a de esos ancestros, ¿me entendéis? Entonces, tener en cuenta bien, averiguar, analizar, reflexionar si los ancestros con los que trabajáis son de la luz y sanados, si esos miembros de vuestra familia, vuestros antepasados, de generaciones anteriores, que esas energías con las que estáis conectados y trabajando, si son de la luz y sanados o si son energías del bajo astral o que trabajaban con energías del bajo astral, por eso no salían a ningún sitio, siguen aquí porque como los seres de bajo astral que están aquí, que no se van a ningún sitio también. Entonces eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que con qué tipo de ancestros trabajáis. No porque sean ancestros nuestros, de nuestro linaje, que son nuestros familiares, que supuestamente nos quieren un montón y nos quieren muchísimo, quieren nuestro mayor bien. A veces tenemos ancestros que quieren la destrucción, el odio en el linaje, y hay ancestros en el linaje que dañan a miembros del linaje que quieren ejercer algo bueno dentro del linaje, ¿me entendéis? Así que eso es lo que quería comentar. Averiguar con qué tipo de ancestros trabajáis. Y si sabéis que trabajáis con los oscuros y de baja vibración y que
sin sanar y es lo que queréis, pues está bien. Pero aquellos que simplemente pensáis que porque trabajáis, que son vuestros ancestros, son buenos, son vuestros ancestros, están en la luz, son vuestros ancestros, están sanados, son vuestros ancestros, quieren lo mejor para mí porque son mis antepasados, no siempre, no siempre porque son tus antepasados quieren lo mejor para ti. Hay antepasados que quieren llevar a todo el linaje a la ruina, a la destrucción, a la miseria. ¿Vale? Pues eso era todo. Un saludo y hasta luego. Nos vemos cualquier otra semana de inspiración con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta la próxima semana de inspiración.